El primer mes habíamos facturado $70.000 y me habían quedado en el bolsillo $200 y dije, esto no es para mí. Cuando él decide vender la compañía, como yo era la CEO, yo estaba sentada con un rey tratando de vender en ese momento la compañía. El capital semilla de Pax, corregime si me equivoco, fue de $2 millones. Es verdad y nunca los necesité utilizar. Sí sé que tengo más de 200.000 clientes, que vendí en más de 90 países. Te puedo preguntar, si me querés responder, ¿cuánto vale Pax hoy? Cuando uno trabaja en una corporación, sabe que sos totalmente reemplazable. Pax sponsorea a Boca. ¿Eso fue una decisión de empresa o de pasión? Esa fue una decisión de branding. En una entrevista dijiste que ser mujer fue una ventaja para vos. ¿Por qué fue así? Yo digo que la mejor experiencia es la calle. No hay universidad que te dé la experiencia de la calle. Y cuando me despidieron, las formas fueron totalmente incorrectas. Y eso no lo puedo negociar. Te puedo pedir si te parece que nos lleves a ese llamado telefónico del 4 de noviembre. Bienvenidos a Epifanía Emprendedora, un programa de entrevistas donde recorremos la historia y personalidades de los emprendedores y emprendedoras más influyentes. Hoy vamos a hablar con Alexia Keglevich. Alexia es co-founder y CEO de Pax Assistance y ex-CEO de Assistcard. Antes de eso, trabajó en el Banco Río como especialista en finanzas. Además, viajó por Asia como experta en marketing y logró conseguir más de $2 millones de inversiones para su proyecto Pax. Alexia es madre de dos, apasionada por el emprendedurismo centrado en las personas y es pionera en la industria de la asistencia al viajero. Buenas, Alexia, es un gusto tenerla acá. Me gustaría que se presente para las personas que puedan no conocerla sin decir su cargo ni su nombre. Primero te voy a pedir que me tutees, Gonzalo. Y soy una mujer que intenta hacer cosas para un mundo mejor. Me gustó la definición. Gracias por el tuteo. Siempre intento mantener el respeto, pero la cercanía también tiene su valor. Y me gustaría arrancar preguntándote, volver a tus 26 años, cuando decidiste alejarte un poco del mundo de la empresa familiar, que ahora les vamos a dar un poco de contexto a los oyentes, y fuiste en busca de tu propio camino. ¿Por qué nace esa necesidad interna de hacer algo, un propio camino? Tenía ya 10 años de experiencia trabajando en la empresa familiar y la realidad había dos motivos. Una, me había enamorado de alguien que se había peleado con mi padre y que trabajaba en la misma compañía, así que era como que tenía que elegir de un lado o del otro. Y al mismo tiempo yo sentía que tenía que buscar mi propia identidad fuera de ser la hija de. Esas dos situaciones se combinaron. Creo que la primera fue más fuerte y casi obligada. Y fue por eso que me fui de la empresa familiar. Y bueno, tuve mucho tiempo buscando trabajo porque no me daban trabajo. A pesar de que tenía 10 años de experiencia, ya era licenciada, había hecho un montón de cursos de marketing estratégico, de branding. Y me costó conseguir trabajo porque justamente me decían que no, porque era la hija de en mi trabajo anterior. Fue una etapa bastante difícil porque yo ya tenía a Macarena, que tenía 2 años. Y bueno, ahí es el año 96, fue uno de los puntos en mi carrera así como de quiebre. Uno de los puntos de inflexión fuertes, y después te voy a seguir preguntando, pero me interesa mucho todas las decisiones a nivel de relaciones que tuviste que tomar, tanto de, bueno, una persona con la que estabas casado. ¿Seguís casada? No. ¿No seguís casada? Que se peleó con tu padre, te fuiste de la empresa, te fuiste también a viajar por Asia y después volviste y lo de la empresa hubo una venta y siguió habiendo como torceduras o fricciones en las relaciones. Así que después, para ese balance de las personas que nos cuesta un poco más, te voy a intentar sacar todo el valor posible. Pero con respecto al viaje en Asia, me gustaría saber qué aprendiste de esa cosmovisión distinta que tienen allá sobre marketing, sobre negocios y para tu persona también. Bueno, ubicate, Gonzalo, que cuando yo iba a Asia era entre el año 92 y 96, justamente, que fue cuando me fui de la empresa familiar. No existía ni teléfonos, ni lo único que había era faxes, ¿no? El fax, para la audiencia que no sabe lo que es como una fotocopiadora que aparece del otro lado del mundo o de una habitación, que era como un milagro en esa época
hablar de faxes. Y mi agenda, el primer viaje fue a Kuala Lumpur, a Malasia, a Taiwán, a Hong Kong, a Singapur, de esos países de diferentes culturas, definitivamente. El más chocante fue Malasia por bueno, el islamismo, y una mujer que vaya a trabajar en esa época era, primero, la forma de vestir, que era totalmente diferente a cualquier mujer que encontrabas, y aparte que era una mujer trabajadora. Y tengo una anécdota muy, muy linda y muy divertida, que va a ser primicia, la voy a contar. Una de las entrevistas que tenía era con Tunku Iskandar. Iskandar es Alejandro, ¿no? En el idioma local. Y bueno, Tunku Iskandar era, no sé, ponele martes 9 de la mañana, yo salía del hotel y Tunku Iskandar, y yo convencida de que Tunku era el apellido y Iskandar era Alejandro, y no, resulta que Tunku quería decir rey. O sea, yo estaba sentada con un rey tratando de vender en ese momento la compañía, o sea, buscar representantes, con un folletito y mi cara, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí primero, creo que el desapego enorme, el estar totalmente del otro lado del mundo, sin hoy pensar que me pasa eso, sin un teléfono, y creo que miro para atrás y creo que estaba loca o no tenía conciencia, sinceramente, y además mi hija ya había nacido, así que si algo le pasaba a mi hija, yo estaba a 29 horas de diferencia de avión. Pero aprendí también a abrir la mente, la cabeza, a adaptarme a quien tenía enfrente, ¿no? Aprendí a hacer valerme por mí misma, aún siendo mujer, en un mundo donde en ese momento eran absolutamente todos hombres. Me imagino que fue chocante hablar con un rey en un país que no conocías el idioma, sin saber siquiera que era el rey, lo cual le suma otro extra dificultad. Creo que igual eso te puede dar un poco de desconfianza para aguantar la situación, pero me gustaría preguntarte un poco de contexto sobre la venta de la empresa de Asiscard y cuáles fueron las cosas que buscabas en un comprador, que separaba a alguien que sí, a alguien que no. Bueno, primero el que vendía era mi padre, yo no tenía nada que ver, o sea, yo nunca, mi padre siempre fue el dueño. Sí, trabajaba codo a codo, yo era la CEO en su momento, te estoy hablando ya del año 2011, y cuando él decide vender la compañía, como yo era la CEO, esto es muy común, cuando uno sale a vender el management. Entonces era yo que buscaba potenciales compradores en base a lo que quería mi padre, digamos, y bueno, tuvimos bastantes ofertas. Lo que no queríamos en ese momento era algún comprador que descuartice la marca o la empresa, que es muy común también cuando hay takeovers así. Así que hubo muchas ofertas. Yo había viajado, no sé, a Londres, a París, a Ginebra, a New York, a Miami, a Brasil, a San Pablo. Había varios, digamos, interesados. Y bueno, principalmente buscábamos alguien que valore, digamos, la compañía y que no la descuartice y que continúe el legado, ¿no?, de mi padre. Si seguís acá es porque la entrevista viene muy bien. Considera compartirla con un amigo emprendedor. Me interesa mucho que dijiste a alguien que no descuartice la marca. A nivel de marca, branding, marketing, ¿qué sería descuartizar la marca? Y directamente hacerla morir, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. No sé, te puedo hablar del Banco Río, donde yo trabajé, que fue adquirido por el Santander y que al principio dejaban Banco Río, después se hizo Banco Río Santander y terminó siendo Banco Santander. Claro, como que pasa a ser una unidad de negocio dentro de una empresa más grande y muere la marca. Claro, porque son del mismo rubro, de la misma vertical, y entonces absorben la operación. Exactamente. Y Banco Río tenía un nombre espectacular, digamos, en el ambiente, y bueno, se murió. Vamos a hacer un doble clic ahí dentro de tu experiencia financiera y me gustaría preguntarte por qué decidís moverte del management, moverte a la parte más financiera y qué aprendiste a nivel
que le podrías recomendar a un emprendedor hacer con sus finanzas? Mira, Gonzalo, yo en realidad estaba tan desesperada por conseguir trabajo porque ya no tenía dinero y teníamos una hipoteca y yo tenía a mi hija de 2, 3 años, así que, y había emprendido, durante 6 meses puse una agencia de viajes. Armé una agencia de viajes acá en Callao y Libertador, una representación de una empresa bastante conocida de Uruguay, y el primer mes habíamos facturado $70.000, una barbaridad para tickets aéreos, digamos, y para una empresa que recién empezaba, y me habían quedado en el bolsillo $200 y dije, esto no es para mí. Así que inmediatamente cambié de rumbo y bueno, y ahí me surgió la posibilidad del Banco Río y en tarjetas de crédito. Y el primer día me acuerdo que lo único que se veían eran planillas Excel y yo, por supuesto, sabía lo básico de planillas Excel y tenía un compañero muy, muy amoroso que me vio la cara cuando tenía que hacer, por ejemplo, una tabla dinámica y me dice, no te preocupes que yo te enseño, y aprendí desde ese primer día. Soy muy curiosa, soy muy de cuando no sé algo lo quiero saber a toda costa, y sabía que me había metido en un rubro que no entendía muy bien, pero que me parece que con la correcta actitud siempre uno puede ir por el rumbo que quiera. Y así fue que aprendí rápido, me ascendieron, me fue espectacularmente bien y me encantó la experiencia. Me encanta. Con una actitud correcta se puede lograr cualquier cosa. ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué características tiene esa actitud de alguien que puede triunfar en cualquier cosa que se proponga? Yo tengo una frase que me encanta, que es: la actitud es más importante que la aptitud. Porque si vos tenés la actitud correcta, podés aprender, cuestionás el status quo. Sos una persona que no es un sabelotodo, porque un sabelotodo no está abierta a aprender. En cambio, si sos una persona humilde, está hecho una esponja. Para mí esa es la correcta actitud, la actitud de no bajar los brazos, la actitud de tratar de estar un pasito adelante, de no conformarse, de salir de la zona de confort. Todo eso es una mezcla de un poquito de todo, donde yo creo que definitivamente lo más importante hoy en el ser humano es la actitud. Y creo que también de la mano de las inteligencias artificiales y todo lo que se viene, cada vez la aptitud, sobre todo relacionada a la información, va a ser más accesible, claro. Pero la actitud, o sea, la manera de actuar frente a esa información va a ser lo que termine separando, bueno, a los que tengan más éxito de los que menos. Me gustaría preguntarte por la agencia de viajes. ¿Ese fue tu primer emprendimiento? Antes de empezar a trabajar formalmente en mi primera agencia de viajes en el año 85, yo cuidaba a chicos, era niñera, digamos, ¿no? Y además era tenista. Y también cuando fui niñera tenía como un trabajo fijo. Y no sé si eso fue un emprendimiento, pero sí marcó, digamos, un rumbo que me gustaba tener mi propio dinero. Y bueno, por eso a mis 16 años dije que quería trabajar y entré enseguida. La primera entrevista que tuve me tomaron justamente porque tenía la actitud, ¿no? No sabía absolutamente nada, no había trabajado en mi vida, pero tenía la actitud correcta de querer aprender, y eso creo que se notó. Y después, en este emprendimiento, que es otra agencia de viajes, ¿qué aprendí? Aprendí que no todo lo que brille es oro, definitivamente, que por más que el primer mes facture $70.000, podés estar totalmente a pérdida, aún teniendo 2 empleados o 3. Aprendí que no había que tener costos altos al principio, por ejemplo. Claro. Esto lo digo porque es súper importante a la hora de emprender. Si hasta acá te está gustando, considera suscribirte, porque a los entrevistados les va a encantar que subamos los números. Y me interesa mucho ese proceso de identificación de oportunidad, que claramente después lo terminaste de pulir y te fue muy bien por el éxito de Pax. Pero me gustaría en ese momento, a la hora de analizar la oportunidad de tener una agencia, ¿en qué te equivocaste? En no haber hecho los análisis correctos
a la hora de juntar, o sea, quise poner una oficina, poner empleados, y empecé con costos fijos muy altos que no terminaron de ser absolutamente necesarios. Imagínate que por supuesto que no existía el trabajo remoto ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de que tenías que tener una oficina física. Yo lo quise hacer con mucha voluntad y creo que me fui con los costos altos y enseguida me di cuenta de que el margen de rentabilidad de la venta de tickets aéreos era mínima y que había que trabajar muchísimo y mucho tema operativo en ese momento para que después te quede un margen de 1,5%, 1,5%, 2%. Claro. O sea, es importante también a la hora de elegir en qué vamos a poner nuestro esfuerzo, saber que estamos en la oportunidad correcta. Porque hay algunas cosas que parecen muy llamativas, que se factura $70.000, pero que en realidad el beneficio es muy bajo y que podrías poner tu esfuerzo en una oportunidad mejor. Sí, igual yo siempre pienso que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es su propósito. Es saber, porque si uno va a buscar plata y trabajar en algo que no le gusta, va a fracasar. Lo he visto, lo ves, y eso tal vez cuesta mucho, porque a la hora de emprender mucha gente piensa que bueno, se puede hacer millonario, ¿no? Y piensa mucho en, bueno, voy a hacer la ronda y la primera y la segunda, el seed, el pre-seed. Y en el fondo eso son pajaritos de colores en muchos casos cuando vos no estás en coherencia con tu propósito. Eso se nota. ¿Y cuál es tu propósito? El mío es justamente mostrar, más allá de mi rubro, más allá de mi industria, que es la asistencia al viajero, es mostrar que las corporaciones hoy en el mundo tan tecnológico tienen que ser humanas, empáticas, tienen que ser absolutamente transparentes. Hay una nueva manera de usar la tecnología y la innovación para acercar más acercarse más a los clientes, a ser absolutamente coherentes con los valores que uno predica, ¿no? En los años 80, 90 encontrabas cientos de empresas que hablaban de misión, visión, ¿no? Entrabas en las oficinas y tenías los carteles sobre los valores colgados y después terminaban todos en cana, ¿no? Entonces, esto creo que en el mundo de hoy es el mundo de la autenticidad, es el mundo no avaro, es el mundo de compartir, es un mundo donde realmente lo humano tiene que prevalecer, porque si no vamos a terminar todos realmente robotizados. Buenísimo. Me encantó. Y dijiste que cuando entraste al Banco Río fue por la plata, porque en ese momento la situación te lo exigía, estabas buscando trabajo, tenías una hija, en ese momento fue por plata. ¿Cuándo descubriste tu propósito? Creo que hubo un momento de quiebre en mi vida que fue la pérdida de una prima hermana, más hermana que prima, en el año también 2011, donde cuando falleció tenía 42 años y en tan solo 3 meses murió de cáncer. Éramos muy amigas y cuando murió dije, su muerte no puede ser en vano. Y empecé a, más allá de mi trabajo, empezar a ver otro mundo. El mundo más real, el mundo que era 20 minutos de mi casa y que no tenía agua corriente. A Claire, a esta persona que falleció, le gustaban mucho los niños y no tenía niños. Entonces, en honor a ella, fui a un barrio carenciado por Escobar y analicé la situación y dije, me gustaría hacer un lugar para niños. Entonces, las mamás del barrio me decían que necesitaban una salita de emergencia. Y bueno, ayudé a construir esa salita de emergencia. Y después muchas mamás pudieron, en vez de estar 3 horas para llegar al hospital más cercano, podían atenderse en esa salita de emergencia de niños. Y a partir de ahí despertó en mí
una vocación más allá del ayudar a los viajeros, que es lo que hice siempre, sino que realmente aportar mi granito de arena y con poco, porque en realidad es una cuestión de tiempo y el tiempo es lo más valioso. Y a partir de esa primera salita, empecé sí a un camino ya donde creo que la solidaridad y el humanismo es parte muy importante de mi vida. Me voy a tomar el atrevimiento de contarte mi propósito, y es que quiero que las personas descubran el superpoder de la creación de contenido, y creo que esto es mágico, que crear contenido, que la gente escuche, que tenga el acceso a estas historias es diferente. Pero me cuesta ayudar a alguien a encontrar su propósito. ¿Vos pudiste identificar una lista de pasos, un mecanismo, algunas preguntas que hacerse como para poder acercarse un poco más al propósito? Solo te voy a decir una cosa, Gonzalo. Seguí tu corazón y tu intuición. Y no bajes los brazos. ¿Mente o corazón? En eje. En eje. Pero primero el corazón. Ok. Alexia, sos madre, empresaria, amiga, tenista, de todo. ¿Cómo haces ese balance de vida? ¿Cómo lográs hacer todo a la vez? Creo que no me lo cuestiono. Nunca me cuestioné. Soy súper activa, duermo muy poco, mi cabeza no para. Siempre fui multitask, o sea, cuando mis hijas iban al colegio estaba trabajando y también iba a las reuniones de padres y también me encargaba de los cumpleaños, y creo que siempre tuve esa casi necesidad del hacer. Soy una persona que hago mucho, muchas veces impulsivamente también, eso hay que decirlo. Muchas veces esas pulsiones fueron muy erradas y otras muy acertadas. Nunca me cuestioné el balance, sino hay que hacerlo y vamos para adelante. Vamos para adelante. Pero eso te va a haber llegado, voy a presumir, que a varios conflictos, sobre todo a nivel relaciones, que suele ser como los momentos en los que más se dificulta, ¿o no? ¿O lograste balancear todo bien? No logré balancear, Gonzalo, porque 15 años tuve ataques de pánico y ansiedad, por ejemplo. O sea, realmente la sufrí. Hay momentos de quiebre, hubo un divorcio de por medio también, muy doloroso. Cuando uno toma un camino, deja de tomar otros. Esto también es así. Y bueno, también hay que saber que cuando uno se equivoca, poder darse vuelta y decir me equivoqué y tengo tiempo todavía de tomar otro camino o de rectificar o de aprender, ¿no? Se necesita mucha autocompasión también, mucha autocompasión, porque yo soy una persona que me doy muy duro a uno y soy muy exigente conmigo. Y muchas veces tal vez cometo el error de exigir al externo y termino no haciendo las cosas muy bien o como me gustaría, ¿no? Lo que sí yo puedo prometer siempre es que voy a ir de frente, voy a hablarte con el corazón y voy a dar lo mejor de mí. A veces me sale y otras veces no, pero definitivamente creo que es lo más importante, mirar a los ojos y poder decir, acá estoy y no le hice daño a nadie. Y el otro recibe que, aunque por algún motivo le puedas haber hecho daño, nunca fue con intención, y saber que siempre intentaste dar lo mejor y que si pasó algo malo fue porque no te salió, que obviamente puede pasar. Sí, totalmente, o sea, sin intención, esto existe también. Pero nada, creo que cuidar, si yo hablo de los valores, es justamente caminar con la frente en alto y decir, bueno, predicarlos, ¿no? Y hacerlos, que es algo importante que creo que hoy en la sociedad se perdió mucho. ¿Cuáles son tus valores no negociables? Definitivamente la honestidad, la integridad son no negociables. Las formas son no negociables. Las formas son negociables. Eso no lo había escuchado, me interesa. ¿Querés desarrollar un poquito más ahí, como en un ejemplo en el cual esté mal y un ejemplo en el que esté bien? Bueno, te voy a dar mi propio ejemplo. Durante toda mi vida trabajé en la compañía de mi padre, después mi padre la vendió, después yo seguí 10 años, entregué todo, entregué mucho tiempo, entregué
mucho trabajo, muchos vuelos, muchas idas a aeropuertos a las 3, 4 de la mañana sin chistar, con vuelos haciendo escalas porque eran más económicos. Y entregué, era mi vida, y cuando me despidieron las formas fueron totalmente incorrectas. Y eso no lo puedo negociar. Porque yo en mi vida, por supuesto, tuve que despedir a mucha gente y siempre lo hice mirando a los ojos y como corresponde, ¿no? A mí me podrían haber despedido de una manera como correspondía. Simplemente decirme, Alexia, ya está, hasta acá llegamos, bueno, esto es lo que corresponde, gracias. Pero no, fue realmente brutal y violento. ¿Te puedo pedir si te parece que nos lleves a ese llamado telefónico del 4 de noviembre? Ese llamado telefónico fue patético porque yo estaba trabajando en plena pandemia en mi departamento y me llamaron y me dijeron: a partir de este momento no tenés mail, no te puedes comunicar con nadie de la compañía y estamos iniciando una investigación en tu contra. Y mi computadora se me apagó enfrente de mis ojos y así me cortaron. Y bueno, 2 semanas más tarde me llegó el despido. ¿Y por qué crees que del otro lado se dio esa cobardía de hacerlo así? Mira, me lo pregunto todos los días y trato de olvidarlo también todos los días. Fue un momento realmente, creo yo, muy injusto porque, nada, mi vida era así. Mis hijas ya no vivían conmigo y yo estaba abocada, no tenía marido y estaba abocada 1000 por 1000 al trabajo, 1000 por 1000, y todo el mundo lo sabía. Creo que tal vez es la mezcla de la cultura americana con malas intenciones en Buenos Aires o en Argentina, literalmente. Creo que además de ese llamado hubo muchas otras cosas que fueron violentas y de mala manera, como, no sé, por ejemplo, yo tenía, en una entrevista anterior había dicho que yo tenía las cosas personales y en muchos comentarios me preguntaron, decían, ¿por qué tenías las cosas personales? Y voy a aprovechar para contar por qué tenía las cosas personales en la oficina. O sea, cosas personales, ¿te referís a objetos personales en la Tenía, oficina? por ejemplo, todos mis estudios médicos y yo me estaba por operar y pedí mis estudios médicos y no me los dieron en tiempo y forma, por ejemplo. O sea, me negaron el escritorio de mi padre también, que me había regalado, el escritorio donde fundó mi padre mi empresa y que tenía un cartel que decía: Alexia, te dejo este escritorio. O sea, formas que totalmente innecesarias, totalmente innecesarias e injustas. Entonces, más allá del dinero, creo que por eso lo hablo, ¿no? Lo quiero contar porque no pueden suceder estas cosas. No pueden, en este mundo, no pueden suceder estas cosas. Bueno, creo que fue un gran ejemplo del valor de las formas, que perfectamente lo podrían haber hecho bien y el resultado para ellos hubiera sido el mismo, pero para vos no. Definitivamente no. Primero por las formas, por la injusticia. Segundo porque no cobré mi indemnización de tantos años. O sea, me fui sin un peso. Todavía no cobré. Y esto te lleva también a abogados de un lado para el otro. O sea, un mundo que se te dio vuelta y donde no entendés nada. Porque no entendés nada. ¿Cómo puede ser que... Estaba trabajando en mi casa, me llaman y se me dio vuelta el mundo. No, ¿cómo puede ser que se tiren? O sea, vuelvo a repetir, cuando uno trabaja en una corporación sabe que sos totalmente reemplazable. Totalmente, esto es claro. Pero vuelvo a repetir, las formas, ¿no? Después de 34 años creo que nadie se merece, nadie, ni yo ni nadie, ni 34 años, ni uno, ni nadie se merece que las formas sean así. Nadie. Nada, entonces estas cosas que hicieron también que yo piense en, bueno, hay que mostrar, además de en Pax, ser una empresa humana, empática, accesible, innovadora, fresca, que pregona sus valores, ¿no? También quiero hablar al mundo en general, que hay muchas cosas que hay que cambiar. Muchas cosas que si no existiera esto no se sabrían y seguirían pasando.
Y también es una manera de poner la presión de que estas cosas no pasen más, contarlas. Por eso hay que levantar. ¿Viste? Einstein decía que el mundo no está tan mal por los que hacen el daño, sino por los que se callan ante él. Bueno, me parece que muchas veces no se habla por miedo, ¿no? Claro. Por miedo. Y salir a hablar de estas cosas puede incomodar a muchas personas. Sí, o no, o no les importa. O sea, tal vez hay egos, tal vez hay corporaciones que no les importan a los seres humanos. Hay un montón de cosas. O sea, la verdad es que, por más que yo lo haya contado, y creo que mi historia es conocida, no cambió nada. Yo sigo mi camino. Estoy absolutamente feliz. Trabajo como nunca antes, porque la verdad que emprender es trabajar muchísimo más, pero muy feliz, porque es algo propio, mío, crecemos, cada logro me late el corazón inmensamente y hace que todo lo demás se olvide. Y también comprender que si no hubiese pasado eso, probablemente nunca hubiese nacido Pax, porque yo nunca jamás me imaginé no trabajar ahí. Claro, era tu vida. Jamás. Entonces tuvo que pasar esa muerte para que naciera Pax. Entonces, ver el mundo también con esos ojos de gratitud, ¿no? De que, viste, lo que sucede conviene. Bueno, muchas veces es así. Uno le cuesta entenderlo al principio, pero al final creo que el universo siempre tiene razón. Tiene razón. Me encantaría saber tu visión con respecto al riesgo, de que muchas personas creen que emprender es sumamente riesgoso, que probablemente tengan razón, implica un riesgo, porque a alguno le va bien y a otro le va mal, siempre se suma cero. Pero me gustaría preguntarte, hoy en día con los cambios que hay en el mundo corporativo, que lo que vos decís, que sos reemplazable, que los despidos son mucho más normales, que antes había una visión de empleo de los japoneses que entraban y se jubilaban en la misma empresa y ser empleado era mucho menos riesgoso de lo que es hoy. Y sabiendo que ambos implican riesgo, ya no es todo tan seguro, ¿le recomendarías a las personas, como en general, a todas las personas que emprendan o no? No, Gonzalo, no. Hay diferentes tipos de perfiles. No todo el mundo puede emprender, eso es verdad. O todo el mundo puede emprender, no sé si todo el mundo se aguanta el proceso de emprender, ¿no? Claro. Quiero decirte que los japoneses, no solo yo, en mi generación cuando entré en Asiscarte, también la visión en general de los empleados era: nos queremos jubilar en esta compañía. O sea, uno no era tan cambiante, no había muchas opciones como hay ahora también. Eso también es la llegada de Internet, que revolucionó muchísimo todo el mundo. Y era como, o trabajabas en bancos, en lo tradicional, ¿no? Ahora hay miles y miles de opciones diferentes, y esto de emprender, que se puso muy de moda, también es maravilloso, pero también es muy doloroso. O sea, hay que decirlo, también es doloroso. De hecho, las estadísticas no están a favor de los emprendimientos exitosos. En general, siempre hay muchísimos más fracasos que éxitos, ¿no? Ahora, ¿qué le recomendaría a alguien joven? Tiene que hacer su propio proceso, ¿no? O sea, creo que también el pasar por la parte corporativa siempre suma. O sea, no va a restar. Pero si ya tiene claro que quiere ser un emprendedor, bueno, creo que me formaría antes de emprender, tener un poquito más de experiencia en el campo, ¿no? Yo digo que la mejor experiencia es la calle. No hay universidad hacer y aprender. No hay universidad que te dé la experiencia de la calle. No hay. Podés tener el cum laude de Harvard y te aseguro que en el primer día te la podés poner. ¿Por qué? Porque la calle no son los libros, la calle es la calle. Alexia, en una entrevista dijiste que ser mujer fue una ventaja para vos. ¿Por qué fue así? Porque era diferente, porque era distinta, entonces llamaba la atención. Al principio esto me intimidaba,
pero eso me hizo mucho más fuerte. Entonces, al ser intimidada durante tantos años, y esto de la calle que te mencionaba, Gonzalo, es esto. Al estar desde un lado vulnerable, creo que me hizo más fuerte, y ser mujer me permitió eso. Claro, o sea, sentirte de alguna manera amenazada hizo que te termines haciendo más fuerte y separando. Y porque en la época que pues yo empecé a trabajar, todos eran hombres, Gonzalo no era, o sea, y encima yo en ese momento era la hija del dueño, ¿no? Y rubiecita, o sea, imagínate que tenías que... Y soy hija del medio, o sea, definitivamente, como todos los hijos del medio, nos tenemos que hacer nuestro camino, ¿viste? Porque si no, no somos ni chicha ni limonada. Yo soy mellizo, así que te entiendo. Está muy bien. Así que creo que al final terminó siendo una ventaja, pero de vuelta, al principio te pone a prueba desde lo más íntimo. Tenés que aguantar muchas cosas, tenés que aguantar también, digamos, dichos impropios a una mujer que hoy... Cualquiera que lo mencione en una compañía estaría con denuncia de acoso sexual. Y antes había que aguantársela esa, ¿sabes? ¿Y crees que hoy cambió? Sí, creo que cambió muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo crees que va a ser en el futuro? ¿Cuál va a ser la tendencia? Creo que el mundo se va a balancear. Creo que el mundo se fue, digamos, hacia uno de los extremos. Hay una amiga, Connie Ansaldi, que dice: las mujeres no nos tenemos que empoderar porque ya somos poderosas, ¿no? Creo que hay un mal visto del feminismo, ¿no? Creo que todo va a terminar balanceándose. Las mujeres sufrimos mucho, las de mi generación sufrimos mucho, mucho. Creo que eso se fue regularizando en sociedades como esta, pero definitivamente si vas a otras sociedades, a otras culturas, a otros países, seguimos estando como hace 2000 años atrás, y es tremendo, y eso también hay que decirlo. Entonces no hubo mucha evolución en el mundo culturalmente hablando de digamos, la igualdad de oportunidades. ¿Te pesó mucho ser hija de? No, me pesó al principio y en el año que evidentemente me fui. Después fue un honor para mí, y es un honor todavía, ser hija de un emprendedor con las características de mi padre, que las cosas, si emprender es difícil ahora, imagínate que en el año 72, emprender era casi misión imposible, y él lo logró después de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia, de muchos años, ¿no? Porque también las cosas eran mucho más lentas. Y perseveró, y realmente para mí es un honor, con todo lo que eso significa. Hay una visión de que el momento para emprender es los 20, abrir una startup tecnológica y hacerse millonario o pegársela. En tu caso, el momento de emprender fue más adelante en tu vida. ¿Sentís que hay un mejor momento para emprender? Creo que yo emprendí casi por obligación cuando me despidieron, ¿no? Pero fíjate, Gonzalo, lo que acabas de decir, ¿no? Ahí hablaste de o se hace millonario o se la pega, ¿no? Fíjate cómo está el concepto del dinero inmediatamente, que es donde yo creo que hay que cambiar ese concepto. Uno no tiene que emprender para hacerse millonario. Uno tiene que emprender con un propósito verdaderamente claro. Si tu propósito es hacerte millonario, bueno, perfecto, te felicito, ¿no? Pero... un poco vacío el propósito. Sí, ponele. Pero si lo tenés claro y eso es lo que querés hacer, bueno, fantástico. Hacé cualquier tipo de cosas legales y que permitan y que no hagan un mundo peor, y hacete millonario y te felicito. Ahora, hay que ir más profundo. Buenísimo. Todas las personas, sobre todo los emprendedores, tienen una caja de herramientas, de habilidades que los diferencian. Porque hay muchas personas que lo deben haber intentado igual que vos y no lo consiguieron. ¿Cuáles crees que son esas habilidades que hicieron que vos sí lo consigas? Resiliencia, sin lugar a dudas. Perseverancia. Perseverancia es clave. Y esto que, insisto, conocer qué querés hacer de tu vida con el propósito, ¿no? El propósito es hacia el afuera.
la pasión es hacia adentro, es mi fuego interno. Yo soy pasión, no sé, me encanta, soy fanática de Boca, la pasión por Boca o lo que vos quieras, pero el propósito es hacia el afuera. Entonces, cuando yo hablo de propósito es no tu pasión, sino cuál es ese fuego interno que por ese propósito que lo harías sin cobrar dinero. El propósito tiene que ser algo que harías aunque no te pagaran. Exactamente. Creo que un gran ejemplo que tenés de perseverancia y de resiliencia fue que Pax, la empresa, la lanzaste una agencia de asistencia al viajero el año de la pandemia. Post pandemia, el 2021 la creé y salimos el 2022. Bueno, pero sí, era todavía que se abrían y se cerraban las fronteras. Claro, no debe haber sido el mejor momento para las empresas de viajes. Entonces me gustaría preguntarte si identificás algún otro momento en el que casi te rendís, pero fuiste resiliente. No, con Pax nunca. Nunca. No, con Pax nunca. Siempre fue... Es más, yo que soy súper exigente, me sorprendieron, digamos, lo rápido y el acelerado crecimiento que tuvimos. Entramos en punto de equilibrio al mes 5. Imagínate. Una locura. Una locura. Y ahí me di cuenta que, bueno, que estaba en el camino correcto. Por las dudas, para los oyentes, el punto de equilibrio es el momento en el que no dejas de perder plata. Exacto. Perfecto. Que en general en las startups esto es casi inviable por los primeros 24 meses. O bueno, Amazon tardó 20 años. Por eso, o sea, y ahí me di cuenta de que, bueno, el mundo estaba esperando algo así, algo diferente. Porque la industria era conocida, pero la industria, y yo estaba compitiendo con el monstruo que tiene, digamos, la categoría ganada y que aparte había armado yo, ¿no? O sea, durante 34 años había liderado. Entonces eso era una ventaja y una desventaja. Primero porque obviamente conocía mucho a quien tenía enfrente, pero también una desventaja porque termina, yo quería mostrar una compañía totalmente diferente y terminan como pensando que si sos igual que la otra, ¿no? Claro, viene con el prejuicio. Exacto. De que, bueno, de alguna manera vos eras la pata más innovadora dentro de Asiscard. ¿Cuál crees que son esas ideas que propusiste que no se aplicaron que hubieran estado buenas? Bueno, hoy en Pax tengo unas cuantas. Por ejemplo, enseguida lanzamos WhatsApp y fue algo que no pude implementar en la otra empresa. Un montón de ideas, cosas. Esto de Podpacks, por ejemplo, o tener una empresa con impacto social, para mí era algo que realmente teníamos que hacer. En ese momento se armó un programa por toda América Latina. Yo viajaba por toda América Latina con esto, así como empecé como te conté, con la salita de emergencia, hice un montón de cosas, aportando mi tiempo, y ese programa desapareció, me fui y desapareció. Claro. Entonces, nada, es otra empresa. Y yo hoy no me representa, esa empresa hoy no me representa. Lo que antes fue mi ADN, mi piel, hoy no me representa. Hoy me representa Pax al 1000%. Y nada, realmente estoy muy, muy impresionada con el crecimiento. Buenísimo. Creo que todo el mundo sabe que es una empresa de seguros al viajero, asistencia al viajero, pero mi abuela me va a preguntar, más bajado a tierra, ¿cómo explicarías Pax como empresa? Pax te acompaña en tus viajes, camina a tu lado y cuando lo necesites te toma de la mano. Esa es una manera linda de contar qué hace Pax. Odio cuando me dicen ojalá que no lo tenga que usar, porque justamente lo que yo quiero es que te sientas acompañado y eso quiere decir que estás ya disfrutando. Yo hablo siempre del disfrute, que mi misión es hacer que vos puedas disfrutar de tu viaje al máximo nivel. Claro, porque si me pasa cualquier cosa, exacto, va a estar Pax. Pero no tenés, es como la rueda de auxilio. Vos no estás pensando en tu rueda de auxilio cada vez que tú subís al auto y ojalá no tenga que pinchar. Vos sabés que es parte de tu auto. Claro. Y esto es lo que hace Pax, ¿no? Sabés que Pax te da paz. Viaja en paz, viaja con Pax. ¿Y quién fue el autor de ese eslogan?
Bueno, yo hice todo eso. Claro, por El eso. logo lo dibujé yo, el nombre hice un focus group con mis amigas y por lejos fue el Mirá. más votado. Interesante. Bueno, por ese lado de la pregunta, porque con toda tu experiencia en marketing, me imagino que hay un montón de cosas que ahora tenías libertad creativa para hacer todo. Ilimitada. Lo disfruté muchísimo ese momento. Muchísimo. Me parece buenísimo el eslogan. Buenísimo. Es más, todas las personas que les dije que íbamos a hacer esta entrevista para también recuperar preguntas o puntos de interés, apenas decían Pax, es tipo, viaja, como que les sale. El jingle es muy pegadizo. Y también nuestra manera de comunicar, ¿no? Que es bastante fresca. No, Sí. No te habla justamente de los problemas que podés llegar a tener, sino justamente de que disfrutes tu viaje. ¿Y qué fueron esas cosas que automáticamente aplicaste de todo lo que habías aprendido en la parte financiera, en Asia, en marketing, en Asiscar también? ¿Qué fueron esas cosas que apenas creas un nuevo proyecto, implementás? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Para crear una empresa? Claro, para el momento en el que decidís abrir Pax, que dijiste que fue por necesidad, por que había que seguir, pero a la hora de identificar esa oportunidad de decir, bueno, podrías haber hecho un Pax o podrías haber emprendido en cualquier cosa. No, yo dije que fui una emprendedora obligada porque yo no iba a quedarme con brazos cruzados porque soy una persona de hacer. Ahora, podría haber emprendido cualquier cosa o también haberme empleado en otra corporación. Claro. Porque me vinieron a ofrecer mucho eso. Lo sé. ¿No? Pero Entonces, decidiste ir con lo tuyo. Sí. ¿Cómo fue ese momento de decir, voy a rechazar esto, no voy a abrir otra agencia de viajes? Definitivamente no voy a ser más empleada para que no me vuelva a pasar lo que me acaba de pasar. No voy a entregar mi tiempo más a nada que no sea mío. Claro. Y voy a crear ilimitadamente lo que yo quiero y lo que siempre soñé y que pensé que lo podía hacer en la otra compañía y que lamentablemente me di cuenta de que yo pensaba que la otra compañía era mía porque era la compañía que había fundado mi padre y yo había trabajado tantos años y la verdad que me trataron tan mal que nada, fue un cachetazo para mí. Pues, bueno, Alexia, perdiste la identidad, date vuelta y seguí para adelante, es así. Porque perdí la identidad, porque yo era Alexia ¿no? Claro. Y bueno, es como difícil de hacer la pregunta, pero sabiendo que tu padre también había vendido la empresa, de alguna manera también te podrías haber relajado, decir, bueno, en algún momento me va a tocar un pedazo a mí. No, definitivamente no, irte Gonzalo. a Hawái a descansar no fue una no. posibilidad. No, y me parece nefasto quien piense así. No, sé perfectamente que no y por eso estás acá. No. Pero digo, ¿por qué no? Nunca se te cruzó. Pero, o sea, ni siquiera hoy, pero de ninguna manera me parece nefasto. Ok, perfecto. No, aparte hay que decirlo, ¿eh? Viste, yo te dije que te iba a decir las cosas de frente, pero no, o sea, no comparto esos valores, para nada. Espectacular. Bueno, o sea, podrías haber seguido haciendo otra cosa, pero en otro ámbito, dedicándote a... Creo que si me hubiese puesto un restaurante me fundía el primer día, ¿eh? Ok. ¿Entendés? O sea, en un momento dije, no quiero saber nada con esta industria y al final dije, no, bueno, pero si esto es lo que yo más sé, ¿por qué tengo que tirar por la borda tantos años de experiencia y no entregar esos años de experiencia a hacer algo mejor? Claro, espectacular. Y bueno, dijiste que sos muy fanática de Boca y Pax sponsorea a Boca. ¿Eso fue una decisión de empresa o de pasión? Esa fue una decisión de branding y de pasión. Primero porque ya en la otra empresa quería ser sponsor de Boca y no pude. Y en esta, desde que creé Pax, le tocaba la puerta y me decían que no podía, hasta que finalmente mi perseverancia pudo y cumplí el sueño de ser sponsor de Boca. Espectacular. ¿Te puedo preguntar, si me querés responder, cuánto vale Pax hoy? ¿Es un número público? No es un número público y tampoco sé con qué criterio de evaluación lo haría. ¿La facturación anual? No me parece que no es la evaluación. No tengo ni idea. Sí sé que tengo más de 200.000 clientes ya, que vendí en más de 90 países, o sea que ya vendí en más países que en lo que vendía en mi otra compañía. Sí sé que crecemos a doble dígito. Sí sé que somos los mejores calificados del mercado. Sí sé que la recordación de marca y del jingle es lejos la mejor.
Sí sé que somos una compañía que atrae mucho. Yo le digo a mi gente, a mi equipo que me acompaña y que comparte mis valores, es gente, hay que atraer. No hay que salir a buscar, hay que atraer con lo que somos, con lo que brindamos y con lo que hacemos. Y bueno, eso sucede, ¿no? 3 años más tarde, te digo que es impresionante cómo Pax atrae. Pero atrae para venir a trabajar a Pax, para ser cliente de Pax, para que Pax ponga la marca en algún lugar. Y te digo, hay muchas veces yo digo, no quiero poner la marca en lugares donde no comparto valores. O sea, independientemente de que si sos un influencer que tiene millones de seguidores y que tal vez no la voy a poner, no. La marca se cuida, el branding se cuida porque es lo más valioso. Entonces vos me preguntás, ¿cuánto vale Pax? No tengo ni idea. Es lo que vale todo eso que te conté. Me parece espectacular y una muy buena respuesta. Y me interesa eso de branding, de dónde no estar. ¿Se te ocurre algún ejemplo puntual de un lugar que era tentador, que tal vez iba a traer buen negocio, pero no iba a ser beneficioso para la marca? ¿Un ejemplo? Sí, pero no te lo voy a decir. Ok, porque hay otra marca involucrada. No, claro. O sea, no me parece. O sea, pero aparte es un concepto, ¿no? O sea, conceptualmente puede ser una marca, un club, o un deporte o una persona. Claro. Te estoy hablando conceptualmente eso, ¿no? O sea... Sí, no, está bien. Y el capital semilla de Pax, corrígeme si me equivoco, fue de $2 millones. Es verdad y nunca los necesité utilizar. ¿No? Eso te iba a preguntar. ¿En qué fue lo primero en lo que invertiste? Sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Y qué fue lo primero en lo que invirtieron? ¿No lo tuvieron que usar? No. O sea, sí, lo usamos hasta los primeros 5 meses. Después empezamos con nuestro propio... Claro, con su propio flujo. Claro, por eso. Espectacular. Sí. Y si tuvieras que separar la empresa en 3 partes: producto, marketing y operaciones, ¿cuál es la parte en la que se tiene que enfocar un emprendedor primerizo al principio? Depende del producto, ¿no? O sea, no sé si es un servicio, si es un producto tangible. En general, para mí es una pata de 3, es una mesa de 3 patas y que definitivamente tienen que ir... Yo lo primero que hice fue armar el modelo de negocio, que era muy diferente a lo convencional de la industria. Entonces yo armé primero el modelo de negocio, entonces durante ese momento la parte de operaciones probablemente tenía más peso porque yo no había lanzado, entonces marketing todavía no estaba, ¿no? Una vez que lanzás el mercado, obviamente marketing pasa a ser primordial, pero el producto siempre tiene que funcionar perfectamente. Entonces para mí el corazón es el servicio, porque todo el marketing y toda la maravilla que puedas hacer, si después no cumplís con tu promesa o tu servicio no es acorde a lo que vos dijiste, no hay marketing que te salve. Claro. Entonces, para mí el corazón siempre es el producto, ¿no? Claro, o el servicio. Es posible que lo vendas caso. una vez, pero nadie te va a volver a comprar si el producto no es bueno. Pero aparte, no te va a pasar, porque inclusive te va mal y bueno, se ve, ¿no? Cuando en las redes sociales hoy dicen cualquier cosa, algunas Claro. son ciertas, otras veces son mentiras, pero si te toca cuando son mentiras y es una crisis en las redes sociales y hay que amacarse, ¿no? ¿no? ¿Ahí te referís o cuando son No, mentiras? cuando es verdad, te la mereces. Claro. Y cuando es mentira, hay que amacarse. Hay que bancársela. Sí, eso debe ser difícil. Me interesa que destacaste mucho como los valores humanos de Pax. ¿Cómo puede ser hoy un emprendedor para empezar a incluir como la visión humana de la empresa? Y lo tiene que sentir, Gonzalo. Esto viene en uno. Claro. No podés imponer. Pero imponer no sería la palabra, sino que, por ejemplo, una persona que tal vez no es consciente de cómo hacerlo, no tiene ganas, pero no sabe por dónde arrancar. Yo creo que es siempre ponerse del otro lado. Creo que, o sea, te lo digo de manera simple, ¿no? O sea, empatía, ¿no? O sea, valores humanos son hacer lo que uno cree que es correcto y ser coherente en los hechos con las palabras, ¿no? Creo que los emprendedores se tienen que escuchar mucho, vuelvo a repetir, mucha autorreflexión, mucho prueba y error, saber caerse y levantarse rápido y no tomarlo como un fracaso, sino como un aprendizaje, seguir adelante, saber que
que puedes probar 100 caminos diferentes y de repente el 101 es el correcto. Si vos tenés claro el propósito, todo lo demás puede ser cambiante, el propósito no. Entonces cambia todos los caminos que quieras, pero que te lleven a tu propósito. Claro, si tenés un norte definido. Sí, no bajes los brazos. O sea, si lo tenés claro, ¿no? Vas a encontrar la forma. Porque hoy las cosas, para mí, se hicieron tanto más fáciles. Hay tanta información, hay tanto acceso a tantas herramientas. Es impresionante. Hoy la inteligencia artificial es increíble. Es increíble. O sea, hacer uso de todas esas herramientas, pero no porque para hacerlas como... sino porque te dispara, a mí por lo menos, me disparan el cerebro con ideas disruptivas que son increíbles. Increíbles. O sea, en Pax lanzamos un servicio que es único en el mundo, que es... te doy a tu billetera virtual la plata, te adelanto la plata para que te compres los medicamentos, que no existe en el mundo. O sea, en la industria es como decirte, estás totalmente loca, estás dándole la plata vos primero al cliente, cuando el cliente en realidad la pone, después viene, hace el reintegro, O sea, los papeleos, ¿no? Mucho cash flow, como a nivel negocio no te conviene. Sí, y eso hoy con la tecnología es maravilloso. Es espectacular. Ahora, claro, conceptualmente, en otras compañías, o sea, tradicionales, piensan vintage, como digo yo, ¿no? O sea, no, vamos a ver cómo jorobamos al cliente. Claro, intentemos hacer todo lo posible para no pagar. Exactamente todo lo contrario. Cuanto más me use, más me va a elegir y más se va a hacer fan de Pax. Claro. Sí, o sea, si lo pensás desde un punto de vista numérico, no te conviene adelantar porque perdés la liquidez que eso otorga. Pero visto desde el consumidor, si me lo resolves así de fácil, es imposible que me cambie de servicio. Y eso construye una bola de nieve. Pero lógico. O sea, ¿cuánto me cuesta captar un cliente nuevo? Una fortuna. ¿Una fortuna? Pero a cualquiera. Sí. En marketing, en convencimiento, hay que ver si... No, olvídate. ¿Y cuál es la principal fuente de nuevos clientes de Pax? ¿En qué sentido? Redes sociales, pod, Pax. La web. Publicidad, No, hay mucho orgánico, bueno, porque o me viste en la tele, o porque escuchaste el jingle, o porque escuchaste la historia, o porque viste Podpax, o compartís los valores de Pax. Hay mucho orgánico hoy y mucho recomendación, ¿no? Claro. Muchísimo. De hecho, somos los mejores calificados. Y hablan, nuestros clientes hablan... no de cómo te atendió el médico, sino qué bien me supieron contener, ¿no? Habla de emociones. Claro. No habla de un médico. Habla de lo bien que estuvimos cercanos. Y eso hace la diferencia. Totalmente. Sí, es difícil conectar emocionalmente con una empresa, sobre todo hoy en día con el tamaño que tienen las corporaciones, pero teniendo en cuenta que estás hablando de viajar, que probablemente si le preguntas a la mayoría de las personas lo que más les gusta es viajar, y encima de lo que te puede pasar negativamente viajando, resolverlo rápido y como acompañarlos en ese proceso en otro país, haciendo otra cosa, como que están en ese momento presente y ser una compañía humana, como que hace todo el sentido de que termine emocionando a las personas y ese cliente es imposible de perder después. Y es más, te va a recomendar. Y le debes a tu cliente también, ¿no? Porque también uno tiene que ser consciente que tiene muchísimas opciones en el mercado. Y bueno, que te haya elegido es un honor. Yo, por ejemplo, a cada uno de mis clientes les mando una carta hecha por mí. Mira. Sí, porque le agradezco la confianza, porque sé que es muy importante eso. Me interesa mucho que vos como la empresa Pax elegís participar bastante como de ser la cara. Y hay otros empresarios que prefieren, sobre todo en una aseguradora que decís... No, pregúntate por qué se quieren esconder. Totalmente, pero tomás un rol activo en protagonizarla. ¿Te interesa a vos? ¿Por qué lo haces más que el interés? Primero porque me parece importantísimo, porque da credibilidad. O sea, que haya un nombre y apellido da credibilidad. Claro, yo me juego la reputación de que esto funciona. O sea, si no, escondemos la cabeza como un avestruz. Segundo, porque me gusta.
Tercero, porque me parece que es parte de la historia y es importante, porque me metí en una industria que era súper aburguesada y grande y enorme, ¿no? Entonces tengo que salir a contar de dónde venimos, que venimos de la génesis misma de la industria. O sea, no hay nadie en el mundo, creo, Gonzalo, que tenga 40 años de experiencia en la industria de la asistencia al viajero. O sea, yo aprendí de esto cuando la asistencia al viajero que creó mi padre había una mesa con 15 teléfonos y cada teléfono era de un país diferente y sabía, este estaba en Francia, este estaba en Inglaterra. O sea, imagínate, toda la evolución vi. Y bueno, eso está bueno compartirlo y que se sepa que está en Pax. Y me gustaría, para cerrar, preguntarte por una frase que dijiste, y es que una persona puede elegir ser protagonista o víctima. ¿Cómo puede ser una persona para ser protagonista? La frase es, somos protagonistas, nunca víctimas, ¿no? O sea, uno obviamente puede ser víctima de sucesos, pero está en uno elegir si se queda en esa posición de víctima o hace algo y trata de salir y hacer protagonista. Esto es incomodarse, esto es ser una esponja para aprender siempre cosas nuevas, no creerse el sábelo todo, esto es cuestionar el status quo, esto es trabajar para un mundo más solidario, esto es ser coherente con sus valores, esto es tener un propósito claro. Eso es ser protagonista. Muchísimas gracias. Gracias a vos.